Antes de dar inicio a mi intervención, deseo expresarles un sincero agradecimiento a las autoridades académicas de la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, por haberme permitido participar en este evento. Extiendo también un especial reconocimiento al Dr. Luis Gómez, por la invitación, nuevamente, a esta prestigiosa institución, brindándome la oportunidad de compartir y desarrollar un interesante objetivo académico mediante esta modalidad. Además, es un gran placer compartir este espacio de reflexión con los participantes de la maestría en Innovación y Gestión Empresarial, en el marco del curso sobre la nueva gestión del talento humano. Los exhorto a participar activamente, a plantear sus preguntas clave y a compartir abiertamente sus ideas. Juntos, descubriremos cómo estrategias de actualización que potencian el talento humano en la empresa se convertirán en una fuerza impulsora y positiva para nuestro futuro. Demos inicio a esta trascendental exploración a través de la colaboración transformadora. En un mundo donde la inteligencia artificial se actualiza cada hora, ¿cuántas versiones atrás se ha quedado el talento humano en su organización? Esa brecha entre lo que sabemos y lo que el futuro nos exige es justamente lo que venimos a concretar hoy. Porque hoy no vengo a hablarles de tecnología, tampoco de modalidad, ni de herramientas, ni de logaritmos. Hablaremos de personas, de decisiones, de liderazgo y de algo que pocas veces se dice en voz alta, como lo es: la tecnología avanza más rápido que nuestra capacidad de adaptarnos como seres humanos. Mientras la inteligencia artificial aprende en segundos, muchas organizaciones siguen gestionando el talento como lógica del pasado. En tanto, los sistemas se actualizan solos. Las personas siguen esperando orientación, propósito y confianza. Y aquí surge la verdadera pregunta incómoda. ¿Estamos formando talento o simplemente intentando que sobreviva al cambio? Esta conversación no es para quienes creen que la transformación es instalar una plataforma. Es para quienes entienden que la verdadera transformación ocurre cuando el liderazgo decide evolucionar. Hablaremos de rendimiento humano o cómo potenciar el talento humano, no como discurso, sino como ventaja estratégica. Porque en la era de la inteligencia artificial, el futuro no será de las organizaciones más digitales, sino de las más humanas y conscientes. Estimados líderes y agentes de cambio, ustedes no solo ocupan cargos, ustedes diseñan realidades. Son los arquitectos del activo más valioso de cualquier organización, las personas. Esas personas con talento, con dudas, con miedo, con potencial y con un futuro que depende en gran medida de las decisiones que ustedes toman hoy. Y por eso quiero ser más claro desde este momento. Hoy no vamos a hablar de software, de reclutamiento, ni de plataformas de moda, ni de métricas frías que no sienten, no piensan y no sueñan. Hoy vamos a redescubrir juntos el rol más estratégico y también el más humano que tenemos. Ser expertos en crear entornos donde las personas no solo trabajen, sino que crezcan, se equivoquen, aprendan y progresen. Porque una organización se transforma cuando cambia su tecnología, se transforma cuando cambia la manera en que lidera a la gente. Y para eso se requiere decisiones, no decisiones cómodas, no decisiones populares, decisiones valientes. Miren a su alrededor, sus empresas, sus universidades, sus instituciones, todo lo que hoy funciona, todo lo que hoy permanece, nació en un momento de incertidumbre. La historia nos deja una lección poderosa. Abro comillas. Cada vez que vemos un negocio exitoso es porque alguien, en medio de lo incomprensible,
se atrevió a tomar una decisión valiente. Cierro comillas. Hoy ese momento vuelve a presentarse. La diferencia es que ahora el desafío no es solo económico o tecnológico, es profundamente humano. La pregunta no es que la inteligencia artificial va a transformar el trabajo. Eso ya ocurrió. La verdadera pregunta es, ¿qué tipo de liderazgo vamos a hacer mientras eso sucede? Líderes que controlan o líderes que confían. Líderes que optimizan personas o líderes que desarrollan talento. Líderes que reaccionan al futuro o líderes que lo construyen. Durante esta conferencia no les prometeré recetas mágicas. Les ofreceré algo más desafiante, una nueva forma de mirar el liderazgo, la cultura y el rendimiento humano. Porque en esta era de cambio acelerado, el verdadero diferencial no será quien adopta primero la tecnología, sino quien entiende primero a las personas. Y ahí es donde comienza nuestra conversación de hoy. Vivimos en un mundo que avanza a la velocidad de la luz. Y frente a ese ritmo implacable, nuestra misión como líderes no es solo adaptarnos, sino asegurar que las personas, ese talento que sostiene a nuestras organizaciones, no solo sobrevivan al cambio, sino que prosperen y hagan realidad la visión que compartimos. Y aquí quiero detenerme un momento. ¿Cuántos de ustedes ha sentido en el último año el peso de la incertidumbre, la complejidad, la presión por decidir sin tener todas las respuestas? No están solos. Ese sentimiento no es una debilidad, es una señal clara de que estamos liderando en un contexto nuevo, desafiante y profundamente humano. Hoy hablamos de la llamada Revolución 5.0, una etapa que no nos pide elegir entre tecnología o personas, sino integrar inteligentemente los sistemas de la inteligencia artificial con el talento humano. Esto implica algo muy concreto y muy incómodo para algunos. La gestión de recursos humanos ya no puede ser solo operativa. Ya no basta con administrar procesos, cumplir normativas o ejecutar planes. Hoy, la gestión del talento humano debe ser estratégico, influyente y decisivo, porque el verdadero valor ya no está solo en la eficiencia, está en la capacidad de desarrollar personas capaces de aprender, desaprender y reinventarse junto con la tecnología. La ponencia de hoy aborda un tema fundamental para cualquier profesional comprometido con el desarrollo organizacional y la gestión del talento humano en su empresa o institución, como lo es, en este caso, las estrategias de actualización que potencian el talento humano en la empresa. El desafío que enfrentamos no es tecnológico, es de liderazgo. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial está cambiando el juego, sino si estamos tomando las decisiones valientes necesarias para garantizar que nuestro talento humano no solo sobreviva, sino que lideren esa transformación. La actualización profesional dejó de ser un beneficio, es el activo que define el éxito corporativo futuro. El catalizador de esta urgencia es la inteligencia artificial. Estamos en un punto de inflexión donde el reto no es tecnológico, sino de arquitectura humana. Además, debemos recordar la esencia más pura de lo que hoy nos convoca, el poder humano. Ahora, durante los próximos minutos, vamos a hablar precisamente de cómo pasar de gestionar recursos a potenciar ese talento humano.
A continuación se detalla la ruta a seguir en la presentación. Les comparto el mapa de nuestro viaje en 4 etapas. La primera etapa se refiere a reconocer el potencial y el latido de la organización. Recordemos por qué el talento humano es nuestra ventaja definitiva. Como segundo apartado, abrazar la actualización profesional en la era digital. Exploraremos estrategias concretas, humanizadas para la era digital. Como tercer aspecto, vamos a hablar sobre el rol del liderazgo y la cultura. Estamos operando en un entorno laboral que ha trascendido la economía industrial para centrarse en la humanidad, donde el valor de la organización reside en los rasgos esenciales humanos de su gente. Y cerrando en el cuarto apartado que se refiere a reflexionar y actuar, sacaremos conclusiones, reflexiones que nos lleven a un martes diferente, iniciando con el desarrollo de cada apartado. En este caso, vamos a la introducción. Reconocer el potencial y el latido de la organización. Iniciando con el latido de la organización. Antes de hablar de estrategias, actualización, talento humano y de lo digital, me gustaría empezar con una persona. En este caso, imaginemos por un momento a Ana, quien lleva 12 años en su empresa. Ella conoce cada proceso, cada cliente, cada dificultad con ese cliente, cada historia de éxito y de fracaso. Pero últimamente Ana realiza una introspección o metacognición o siente un murmullo interno que le dice: ¿me estoy quedando atrás? Hoy no hablaremos solo de Ana, hablaremos de ti, de mí, de todos los que alguna vez hemos sentido que el mundo avanza tan rápidamente que nuestro aprendizaje pareciera que no estuviera a la par. Practicaremos de cómo convertir ese murmullo en un latido potente de crecimiento. Debemos tener una conexión con la realidad actual. Abro comillas, vivimos en una paradoja fascinante. Tenemos más herramientas de conocimiento que nunca, pero también más incertidumbre. Cierro comillas. La tecnología redefine trabajos cada 18 meses. Esto es impresionante. ¿Cuál es nuestra respuesta? Quiero que hagamos algo inusual. Miren a la persona de al lado o miren sus propias manos. Aquí reside el verdadero motor de nuestra empresa. No es un algoritmo, sino la curiosidad estratégica, motivación, miedo y pasión de cada uno de ustedes. Hoy exploraremos cómo las organizaciones que ubican al ser humano en el centro no solo sobreviven, sino que lideran con sentido. Entrando ahora en el desarrollo del segundo apartado sobre abrazar la actualización profesional en la era digital. La actualización profesional ya no es un curso al que se envía a la gente. Es un ecosistema que respira todos los días. Implica pasar de qué tipo de capacitación necesitas a qué quieres aprender hoy. Es cultivar una mentalidad de aprendizaje ágil, desaprender, reaprender y tener la humildad de empezar de cero, aunque sea el más experto. Estas 4 estrategias no son compartimientos estáticos, sino un sistema vivo. El aprendizaje personalizado alimenta
o potencia el desarrollo estratégico de la gestión del talento humano dentro de las comunidades de la empresa. La experimentación requiere bienestar. Es un ciclo que se realimenta siempre con las personas en el centro. A continuación, vamos a señalar algunas estrategias esenciales en el proceso de competencias y gestión del talento humano. Iniciando con la primera estrategia, nos referiremos a la personalización radical. No todos aprendemos igual. Imaginemos plataformas que sugieren contenidos no solo por tu puesto, sino por tus aspiraciones y proyectos personales. Micro lecciones de 10 minutos en el momento justo de necesitarlo. Rutas de aprendizaje coordinados o codiseñados entre el líder y el colaborador. Esto no es un gasto, es una declaración. Tu crecimiento nos importa. Dentro de este orden de ideas, seguimos con la segunda estrategia sobre las comunidades de práctica y la teoría invertida. Conectar para crecer. Fomentemos comunidades internas donde los expertos en información compartan con los expertos en relaciones con clientes. Y aquí viene una joya, que sería la tutoría invertida. Que el becario de 22 años le enseñe al director de 55 años sobre inteligencia artificial. Eso no resta autoridad, la multiplica con humildad y confianza. Genera un diálogo donde el conocimiento fluye en todas las direcciones. Ahora bien, en la tercera estrategia nos referimos que todos enseñan, todos aprenden. Son los espacios de experimentación segura, permiso para fallar. ¿Cómo innovamos sin riesgo? Creando entornos digitales de pruebas aisladas, proyectos pilotos, maratones de ideas, horas de innovación, donde el fracaso sea una lección y no un castigo, no un estigma. Aquí es donde la actualización profesional se vuelve tangible. Se aprende haciendo, equivocándose, iterando. Nos ubicamos en la cuarta y crucial estrategia, donde el bienestar digital y atención plena nos obliga a actualizar el ser, no solo el saber. La hiperconectividad nos agota. ¿De qué sirve aprender si estamos quemados? Promovamos el bienestar digital, momentos de desconexión, formación en gestión de la atención, herramientas para el bienestar mental. Un talento descansado y presente es infinitamente más creativo y adaptable. Por consiguiente, en lugar de enumerar estrategias esenciales, vamos a hablar ahora de permisos y hábitos. Tenemos actualización como experiencia, no como tarea. El permiso para fallar. La actualización no es un curso que tiene que terminar, es un experimento que debe atreverse a empezar. Necesitamos dar a la gente el permiso explícito para fallar, sin castigo, porque ahí es donde ocurre el verdadero aprendizaje. Vamos con mentorías o tutorías. Implementemos el compartir de habilidades, 20 minutos donde intercambiamos lo que amamos de nuestros trabajos. Es gratis, es simple y enciende la pasión. Cuando nos referimos entonces a la tecnología al servicio de las personas, esto se refiere humanizando la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es nuestro competidor, es nuestro asistente, es nuestro amigo personal, hiper eficiente. La estrategia aquí es simple. Liberen a su gente de las tareas aburridas y automatizadas para que puedan hacer el trabajo humano que solo nosotros, como humanos,
podemos hacer, como es crear, sentir y conectar. Ahora sobre la actualización como flexibilidad y autonomía. El modelo Netflix del aprendizaje. Nadie quiere un menú fijo. Queremos elegir lo que nos inspira. Dejemos de obligar a todos a pasar por el mismo embudo. Demos a cada empleado un presupuesto o curiosidad, tiempo y dinero para explorar lo que realmente le mueve o le estimula o lo motiva. Ese liderazgo empático. La empresa confía en ti para interactuar con clientes de millones de dólares. ¿Por qué no confiar en ti para elegir cómo y cuándo aprender? Confianza es igual a crecimiento. El poder del silencio. La pausa consciente. Estar ocupado no es sinónimo de ser productivo. Una estrategia de actualización es proteger el tiempo de concentración. Démosle a la gente tiempo para pensar, para soñar, para no hacer nada productivo, porque es ahí donde nace la gran idea. Ahora, cuando el líder como entrenador, ese feedback como abrazo constructivo, el feedback o realimentación no es un juicio, es una conversación de crecimiento. Dejemos el informe anual de errores. Pregúntale a tu equipo si puedes deshacerte de la tarea más frustrante que haces, ¿cuál sería? ¿Y cómo podemos invertir ese tiempo en tus habilidades más fuertes? El potencial del talento humano va más allá del recurso a la persona. ¿Cuántas veces hemos dicho recursos humanos? Esa palabra recurso suena a algo que se extrae, se gasta, se administra. Yo les propongo un cambio de chip. No somos recursos, somos fuentes, fuentes de creatividad, de resiliencia, de conexión humana. Una máquina puede optimizar, solo una persona puede improvisar con sabiduría ante un cliente enfadado. Un algoritmo puede predecir, solo un humano puede inspirar con una visión compartida. Cabe considerar, por otra parte, que el poder de lo intrínsecamente humano, visto desde esta forma, quiere citarle una historia breve y real. Hace unos años, en un hospital, una enfermera notó que un paciente anciano, a pesar de los datos estables que se representaban en su monitor, no tenía la misma luz en la mirada que ella estaba observando o viendo. Esa observación puramente humana y empática hizo que los médicos revisaran algo que no estaba registrándose en los equipos o no se estaba detectando. Y era una infección silenciosa. Eso salvó su vida. En nuestras organizaciones o en nuestras empresas, esos datos análogos como la intuición, la empatía, la ética, son nuestros poderes colectivos. La tecnología no los reemplaza, los potencia si sabemos cómo. Ahora pasamos al tercer apartado sobre el rol del liderazgo y la cultura. El liderazgo humano en la era de la inteligencia artificial. En el mundo laboral actual, donde la tecnología avanza con la velocidad de la inteligencia artificial, el concepto de trabajo ya no se mide únicamente por la productividad o la eficiencia. Hoy las organizaciones comienzan a reconocer que el rendimiento no solo se expresa en cifras, indicadores de negocio, sino también en bienestar, las habilidades y el crecimiento de las personas que forman parte de ellas. A esto lo llamamos rendimiento humano, un intercambio de valores en el que los logros de la empresa y los resultados humanos se fortalecen mutuamente.
Este cambio de mirada exige replantear el liderazgo y la cultura organizacional. Ya no basta con dirigir operaciones o planificar estrategias. Ahora los líderes deben convertirse en guardianes del valor humano, capaces de equilibrar resultados y bienestar. La pregunta no es solo cuánto produce una organización, sino cómo ese rendimiento impacta a quienes la hacen posible. A continuación, identifico algunos aspectos del rol del liderazgo, como el liderazgo como guía del rendimiento humano. El liderazgo actual está llamado a evolucionar. La alta gerencia o la alta dirección ocupa un lugar privilegiado, no solo para tomar decisiones, sino para orquestar comportamientos, prioridades y valores que potencien lo humano dentro de la organización. Sin embargo, el reto demanda abandonar tradicionales parámetros o paradigmas, aquellos que ven al trabajador como recurso y no como fuente de valor. Ahora, cuando hablamos de priorizar con responsabilidad, los líderes deben transformar la estrategia organizacional para que la sostenibilidad humana sea un objetivo real, medible y prioritario. No se trata únicamente de reconocer su importancia, sino de asumirlas como responsabilidad. Algunas organizaciones incluso han vinculado las competencias ejecutivas a indicadores de sostenibilidad humana, mostrando que el bienestar también es estrategia, refiriéndonos al impulsar capacidades únicamente humanas. Mientras la inteligencia artificial automatiza tareas rutinarias, las habilidades humanas, curiosidad, empatía, pasión, creatividad, se vuelven el motor de valor diferencial. Los líderes deben cultivar estas capacidades, modelarlas con el ejemplo, que es lo más importante en una organización, y ofrecer los recursos necesarios para fortalecer a su equipo, fomentar la curiosidad, escuchar con intención real y valorar la creatividad, se convierten en inversión, no en discurso. Construir confianza con transparencia responsable. La tecnología permite visualizar datos y comportamientos organizacionales con enorme precisión. Esto puede generar claridad o desconcierto. Por eso, la transparencia no debe ser invasión, sino acuerdo. La confianza se construye cuando las reglas del uso de la información son claras y co-creadas, cuando los colaboradores se sienten seguros al equivocarse, proponer o tomar riesgos. Evitar esa cultura del miedo. Eso es lo que quise interpretar. Vamos a referirnos a los gerentes que lideran personas. El gerente es quien impacta directamente la salud emocional, el aprendizaje y la motivación de un equipo. Por ello, debe dejar de ser solo un supervisor de tareas y convertirse en un líder de talento humano. Para lograrlo, la alta gerencia debe brindarle herramientas reales, formación en liderazgo y respaldo estructural. El rendimiento humano no puede ser tarea exclusiva del área de recursos humanos. Debe integrarse en todo el tejido organizacional. Por lo tanto, al considerar a la cultura más allá que un currículo, tu currículo dice quién eres, pero no dice por qué importas. Se sugiere un giro mental, es dejar de presentarse desde el ego. Soy experto en tal, soy ingeniero en tal. Empezar a presentarse desde el dolor ajeno. Ayudo
a la organización, ayudo a las empresas a resolver tal caso, tal problema. Observa las cajas laterales que te proyecto y verás que dice, ¿qué me hace diferente y qué puedo ofrecer? ¿Estás fuera del quién soy o esto significa que tu diferenciación no está en tu biografía, sino en tu entrega de resultados hacia la empresa? Para definir tu verdadera propuesta de valor, olvida por un momento lo que sabes hacer y pregúntate, si yo desapareciera mañana, ¿qué problemas se quedaría sin resolver en esta organización? Olvidemos el currículo. Es solo una fotografía vieja. La pregunta es, ¿quién eres hoy? Y más importante, ¿quién puede ser en 6 meses? El potencial no es lo que hicimos, sino la promesa de lo que podemos hacer. Es la energía que queda si le quitas el miedo. Piensa en el último reto o gran reto que superaron, no en la oficina, sino en la vida. Un problema familiar, un nuevo idioma, un hobby. Sintieron esa oleada de capacidad. Esa es la fuerza que la empresa necesita despertar en ti. No la encerremos en un organigrama. Sí, el cambio da miedo, es lógico, porque si no, el miedo es lo que nos impulsa a romper barreras, a romper paradigmas. La era digital es un torbellino, pero aquí está la verdad. Nuestra capacidad humana de adaptación es más rápida que cualquier código. Necesitamos creerlo y la empresa necesita invertir en ello. Hemos llegado al final de este transitar del conocimiento sobre el talento humano. Ahora, nuestras reflexiones serán las siguientes. Hemos visto cómo la inteligencia artificial transforma el 70% de nuestras actividades. La oportunidad reside en capacitar rápidamente a nuestros equipos para dominar ese 30% restante. El futuro no depende únicamente de la tecnología, sino de la capacidad humana para dirigirla con propósito y visión. Mi llamado a la acción para el liderazgo es triple. Primero, desmitificar la inteligencia artificial, integrarla como una herramienta de aumento. Segundo, identificar casos de uso prioritario, enfocar la mejora de habilidades y recapacitación para generar un mayor impacto organizacional. Tercero, comprometerse con las capacidades, construir una cultura de aprendizaje continuo. El aprendizaje o el liderazgo debe priorizar el rediseño estratégico de puestos y el compromiso con el desarrollo continuo. ¿Qué me llevo hoy como pregunta? Esa persona que está sentada allí dentro de un año será radicalmente diferente. Si lógicamente hoy toma una sola decisión, la actualización comienza con una elección, no con una política colectiva. El llamado a la acción a modo de cierre y reflexión. Concluyo con esta reflexión. Abro comillas. El aprendizaje y la innovación van de la mano. La arrogancia del éxito es pensar que lo que hiciste ayer será suficiente para mañana. La empresa que invierte en su gente es la única que tiene asegurado un mañana. Peter Drucker, el padre de la administración moderna. Cierro comillas. Ahora, hablando sobre esta cita, en un mundo que no deja de cambiar, la única estrategia de supervivencia real es el crecimiento humano. Las organizaciones no crecen solas, crecen porque su gente evoluciona. No dejemos que los éxitos del pasado nos cieguen. Apuesten por la actualización y sobre todo,
entiendan que una organización o una empresa que aprende es una empresa que nunca muere. Muchas gracias, amigos todos. Ahora quisiera escuchar sus reflexiones o preguntas finales.